Buenos días, ¿cómo están mis queridos, mis hermanos, mis amigos? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Gracias por el tiempo que están dedicando para acompañarnos, ¿no es cierto?, en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a comenzar entonces, como lo hacemos cada sábado, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos, queremos rogar la presencia de tu Santo Espíritu, rogarte, oh Dios, que nos des un espíritu de entendimiento, de revelación, que podamos entender cabalmente el mensaje que tú nos traes en esta mañana, que podamos atesorarlo en nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por favor, mi Dios, bendice a mis amigos, mis hermanos, a mis televidentes que están viendo este video. Dales tu bendición a ellos y a las familias a quienes representan, y quédate con nosotros aquí en el estudio, que lo que hagamos y digamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a compartir una historia que está allí en la palabra del Señor. Es una historia que ocurrió allá por los años aproximadamente 1020 a.C., y vamos a ver allí al rey David, ¿no es cierto?, que está cumpliendo el rol de nuestro Señor Jesús, otorgando el perdón a una persona, queriendo bendecir a una persona. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no es cierto?, bendecirnos. Él nos busca y tiene la bendición preparada para cada uno de nosotros. Así que vamos a estudiar esta historia que seguramente ustedes ya han leído, la historia de Mefiboset y el rey David, ¿no es cierto? Como les decía, esto ocurrió allá por los años aproximadamente 1020 a.C. Es una historia fascinante que está en la palabra de Dios, está allá en el libro de Samuel, el capítulo 2. Después les doy bien la referencia. Primera de Samuel, capítulo, déjenme decirles. En el capítulo 20, versículo 14 al 16, hay un pacto que hace David con su amigo Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y yo quería, para ponerlos un poquito en contexto, yo sé que ustedes conocen la historia. La muerte de Saúl ocurrió, yo no tengo la fecha exactamente, pero el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y en una batalla contra los filisteos, que era la nación que siempre estaba hostigando al pueblo de Dios, en una batalla en la cual Dios había retirado su protección, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, específicamente a Saúl, ¿no es cierto?, porque él hacía lo incorrecto, hacía lo malo, lo que ofendía al Señor. Y entonces en esta batalla muere el rey Saúl. La forma en que muere, había muerto su hijo Jonatán, que era el primogénito, el hijo mayor, y dos de los hijos que también estaban allí como soldados del ejército de Israel, ¿no es cierto? Habían muerto sus tres hijos y le llegó la noticia a Saúl, que estaba allí en la batalla también, y que los filisteos estaban venciendo. Así que en eso de que él recibe esta noticia, como no quería caer en poder de los filisteos para que no hicieran con él lo que querían, entonces él decide matarse con su propia espada. Entonces le pide a su compañero de arma allí, ¿no es cierto?, que lo mate, que lo mate, ¿no es cierto? Él quería morirse, pero no me acuerdo cómo le decían, pero era su compañero de arma, ¿no es cierto?, le dice que no iba a hacer eso con el rey de Israel, ¿no es cierto?, con el ungido de Dios. Así que él mismo se hace caer sobre la espada, ¿no es cierto?, y queda allí medio muerto, y la historia dice que su peaje de armas, digamos su compañero allí, también se quita la vida al ver que su rey, ¿no es cierto?, había muerto. Él también se quita la vida, pero el rey Saúl había quedado vivo, y entre eso pasa por allí que también estaba aparentemente en la batalla un siervo, una malecita, ¿no es cierto?, que ahora formaba parte del reino de Israel. Y cuando Saúl lo ve, le pide que lo mate, y él no quiere matarlo, hasta que finalmente el rey le exige y él termina matándolo porque ya estaba herido. Eso para ponerlo en contexto, ¿no es cierto? Entonces muere el rey Saúl, mueren sus hijos, y entonces, ¿qué ocurre en el palacio real? Ahora los filisteos, ¿no es cierto?, van a invadir la ciudad. Y lo que pasaba en esa época es que
no dejaban con vida a ningún miembro de la realeza, ¿no es cierto? Mataban a todos. Seguramente mataron allí a la esposa de Saúl, tal vez de Jonathan y de los otros muchachos también. Y la nodriza, ¿no es cierto?, la que cuidaba a un bebé llamado Mefiboset, alcanza a escapar con este bebé, que tenía solamente la edad de mi nietito, 5 años. Y la historia, la fatídica historia, cuenta, ¿no es cierto?, que cuando esta mujer sale corriendo para escapar con el niño, se tropieza allí, no sé si con una roca, con una piedra, pero lo cierto es que ella cae y el niño también cae. Y en esa caída el niño da contra una roca sus piernitas y las dos piernas se les quiebran. Es decir, que este muchachito de apenas 5 años, este muchachito que era un príncipe, ¿no es cierto? Era nieto del rey e hijo de Saúl, del príncipe. Él era considerado príncipe también. Él allí en ese momento, ¿no es cierto?, queda inválido, queda con las dos piernitas quebradas. Y entonces la mujer, dice la historia, o a veces nos imaginamos un poco más allá, lo levanta, ¿no es cierto?, y sale corriendo con el niñito así, y no crean que fue a primeros auxilios del hospital, no había en esa época, así que yo supongo que ella lo entablilló como pudo, ¿no es cierto?, y salió corriendo y llegó hasta un lugar llamado Lodebar. Un lugar apartado, ¿no es cierto?, de Jerusalén, estaba lejos de allí. Era un lugar donde así se refugiaban justamente los perseguidos políticos, las personas que eran descartados por la sociedad llegaban a ese lugar, Lodebar. Lodebar significa un lugar seco, un lugar improductivo, un lugar donde nada producía, donde la gente vivía de una manera paupérrima. Allí es donde llega este niñito, ¿no es cierto?, donde lo lleva la nodriza, a ese lugar, a Lodebar. Entonces ahora vamos a ver la historia allí, completa, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice? Dice allí en el libro Segunda de Samuel, ahora les voy a decir el capítulo, Segunda de Samuel capítulo 9, versos desde el 1 al 10, vamos a leer un poquito la historia. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, Señor. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y dijo, y trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es este siervo para que mires a un perro muerto? Así se consideraba Mefiboset, un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, y siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado a su hijo, a Mefiboset. Tú pues labrarás la tierra tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer para siempre. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ahí vimos la historia, ¿no es cierto?, que Siba, que había sido un siervo también en la casa de Saúl, ¿no es cierto?, era el único que quedaba. David lo llama y le dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia como Dios la muestra conmigo, en otras palabras? Entonces Siba le da la información de que había quedado, ¿no es cierto?, un descendiente de Saúl, el hijo de Jonatán.
¿no es cierto? Que estaba viviendo, hasta tenía información precisa. Yo no sé si él visitaba esta localidad, tal vez yo me imagino, no está en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que como había pertenecido a la realeza, perdón, no a la realeza, a los siervos de David, yo creo que él le llevaba alimentos, ¿no es cierto?, allí a la nodriza de Mefibosé y a Mefibosé, que él se mantenía al tanto, por eso es que conocía la dirección, conocía todo de él. Yo creo que él le llevaba alimento y lo mantenía, porque este lugar donde yo estaba era un lugar de pobreza, un lugar de muerte prácticamente, ¿no es cierto? Así que él le da toda la información, ¿no es cierto?, a David, y David inmediatamente dice, vayan y me lo traen a Mefibosé de aquí, yo quiero hacer misericordia con él. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Y en este caso lo demostró buscando a alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia. En aquella época yo les decía que el rey que ocupaba el trono ahora mataba a todos los descendientes, ¿no es cierto? Para que no quedara nadie que pudiera reclamar, ¿no es cierto?, el trono, ¿no es cierto? Entonces dice, aunque esto no le convenía políticamente a David, pero él quería hacer misericordia porque él había hecho un pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset. Había hecho un pacto de que si alguien moría, el otro iba a cuidar la familia. Así que ahora se acordó David. Claro, habían pasado aproximadamente 20 años de esta promesa, pero yo creo que en una noche David no podía dormir y Dios trajo a su mente, ¿no es cierto?, un sueño, o tal vez él se imaginó, se puso a pensar, vino a su mente pensamiento y dijo, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Yo prometí a Jonatán hacer misericordia de ellos. Y entonces fue que aquí está esta historia que ocurrió, como yo le decía, allá por los 1020. Aunque esto yo le decía no le convenía a David, pero él hizo misericordia. La actitud de David es como la de Dios. Él siempre quiere favorecernos. El Señor te busca a ti como me buscó a mí para favorecerte en esta mañana. Queda un hijo de Jonatán, dijo Sibas, ¿no es cierto? Sibas formó al rey sobre la descendencia de Saúl. Cuando David se enteró que aún había alguien que era hijo de su amigo, de su íntimo amigo, aquel no solamente que era pariente, ustedes se acuerdan que él era cuñado también de Jonatán, ¿no es cierto? Porque se había casado con Milca, me parece que se llamaba, la hija de Saúl. Entonces era cuñado de Jonatán, era pariente, pero además eran íntimos amigos. Ellos se amaban verdaderamente, eso dice la palabra de Dios, y está ahí en 2 de Samuel 1:26. Y también le dijo más, Siba, es lisiado, es paralítico, es cojo. Yo ya les dije por qué este muchachito era lisiado, era cojo, era paralítico. Y en esa época ser lisiado no era como en esta época y sobre todo en este país, ¿no es cierto? Que el gobierno tiene muchas ayudas, ¿no es cierto? Hay ayudas provinciales y hay ayudas federales para las personas que están paralíticas, pero en aquella época no tenían ningún tipo de ayuda. Así que imagínense viviendo en Lodebar, en una tierra apartada, ¿no es cierto? En un lugar que no crecía nada, no había ganado, no había plantación porque no salía nada allí, era un lugar desértico. Así que imagínense la vida que vivía Mefiboset, aquel que había sido un príncipe, que había vivido en el palacio real, aquel que se preparaba de alguna manera, aunque era muy chiquitito, ¿no es cierto?, para ser un posible heredero en el trono, ¿no es cierto? Ahora estaba allá en una tierra retirada, ¿no es cierto?, y viviendo de una forma horrible. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, ¿no es cierto? Eso dice la palabra de Dios, que nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Como Mefiboset, somos hijos del Rey, y tal vez hemos experimentado las bendiciones de Dios también en el pasado. Si es que fuimos, tal vez, hemos estado con el Señor y nos hemos alejado por alguna circunstancia de la vida, como a mí me pasó. Yo les conté, no sé si fue en la predicación anterior o la otra, pero yo les conté, yo estuve alejado, yo había participado, había experimentado estar en la presencia del Señor, disfrutar de las bendiciones. Nos hemos deleitado, nos hemos sentado a la mesa, disfrutado del banquete espiritual de nuestro Señor, y tal vez nos hemos vestido con las ropas reales, ¿no es cierto? Pero por alguna circunstancia de la vida ahora estamos lejos y tal vez estamos en Lodebar como estaba Mefiboset. Pero al igual que Mefiboset, él tuvo una caída, ¿no es cierto? Que se les quebraron las piernitas. En nuestras vidas
Tal vez nuestra vida fue lastimada, ¿no es cierto?, por tal vez algún miembro de iglesia, tal vez algún familiar, alguna circunstancia de la vida te lastimó, ¿no es cierto? Y eso hizo que tú te retiraras y te refugiaras en Lodebar. Pero hoy en este día el Señor me mandó a llamarte porque quiere bendecirte, así como hizo David con Mefibosé. Él quiere devolverte todo aquello que el diablo te robó. Alguien te dejó caer. Yo le decía que la nodriza, la niñera, ¿no es cierto?, aquella persona que lo cuidaba, no fue a propósito, ¿no es cierto?, pero lo hizo caer. Se le cayó este muchachito. Y tal vez tú te has caído y no te has quebrado las piernas, sino que se han quebrado tus sueños, tus alegrías, tus metas. Quizás fuiste abusada o abusado. Quizás un hombre o una mujer destrozaron tu corazón y tu autoestima. Al igual que Mefibosé, estás viviendo en Lodebar. Estás viviendo una vida sin fruto, una vida llena de escasez. Estás lejos del Señor. Quizás piensas que por tus errores cometidos, por lo que has vivido, por lo que has hecho, no tienes derecho a estar cerca del Rey, cerca del Señor. Mas al igual que Mefibosé, te sientes que eres un avergonzado. Eso significaba el nombre Mefibosé, avergonzado, aquel que esparce vergüenza, ¿no es cierto? Tal vez tú también te sientes avergonzado y por eso te escondes como estaba escondido Mefibosé. Pero vuelvo a decirte, el Señor en esta mañana me mandó a llamarte. El Rey te manda a llamar porque quiere bendecirte, quiere darte todo lo que el diablo te robó. Cuando David pronunció el nombre Mefibosé, él se llenó de alegría, ¿no es cierto? Porque quería beneficiarlo, quería bendecirlo y más aún porque era hijo de su íntimo amigo. ¿Sabes? Cuando Dios menciona tu nombre también se llena su corazón de alegría porque Él ha hecho una promesa de salvarte a ti y a mí y te llama hoy su corazón. Cuando pronuncia tu nombre, Él se llena de alegría también. Él exclama, hijo mío, te quiero aquí en mi reino. Quiero que compartas conmigo las bendiciones que tengo preparadas para ti. Dios te está llamando, no importa dónde esté. El Señor conoce tu condición, tus decepciones. Él quiere cambiar para siempre el rumbo de tu existencia. A veces hablo con personas que realmente me parten el corazón. En estos días hablaba con una persona que me decía, yo siento que fracaso en todo, que todo me va mal, que soy una vergüenza para mis hijos. Y yo quiero decirte que muchas veces tal vez yo me sentí también así. Pero quiero decirte que el Señor quiere cambiar el rumbo de tu vida como cambió el rumbo de mi vida. El Señor por eso salió a buscarte a Lodebar para traerte a su reino y bendecirte. Pero solo soy un perro muerto, dijo Mefibosé. Así se sentía él, como un perro muerto. Ustedes saben que para los judíos la forma más denigrante de tratar a una persona era llamarla perro o perra. ¿No es cierto? En aquel entonces, llamar perro a una persona era un desprecio total, ¿no es cierto? Hoy día uno tiene perritos y los ama y forman parte de la familia. Es muy distinto a aquella época. Los judíos, ¿no es cierto? Los hebreos no querían los perros. Los llamaban inmundo y los despreciaban. Entonces llamar perro a una persona era una forma de despreciarla. Y así se sentía Mefibosé. Tenía un duro criterio sobre sí mismo. ¿Por qué se fija su majestad en este siervo suyo si soy como un perro muerto? No solamente como un perro, sino como un perro muerto. Yo no sé si ustedes se han acercado a un cadáver de un perro muerto. Eso huele terriblemente feo. Y yo creo que él se sentía así, no solamente como un perro, sino como un perro muerto, un perro que olía. Allí donde él estaba, seguramente estaba como arrimado, dice allí en la casa de Maquis. Tal vez no sé si tenían baño, seguramente no tenían baños como lo que nosotros tenemos hoy. Es decir, que no muchas veces se bañaba esta persona y tal vez ese olor, él se sentía así despreciado, se sentía como perro y como perro muerto. Y era difícil concebir que el rey David quisiera ahora fijarse en él. Hay millones de personas en el mundo. Tal vez a tu alrededor tú tienes amigos, tienes compañeros, tienes familia que se están sintiendo así como perros muertos, como perros que no han conocido al Señor. Por eso también en esta mañana el mensaje es para ti. Si tú estás disfrutando de la mansión del Rey, estás disfrutando de las bendiciones de Dios, no te olvides que tú en algún momento también tuviste en Lodebar. Yo estuve en Lodebar y tú estuviste en Lodebar y el Señor te recogió de allí
allí. Y hoy tú tienes la oportunidad de llevar, ¿no es cierto?, a estas personas, a otras personas, llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de que el Rey quiere bendecirlos, ¿no es cierto? Y que esas personas dejen de sentirse como perros y como perros muertos. ¿Quién te dijo que tú no vales nada? ¿Quién te dijo? Yo me acuerdo cuando era muchachito, y yo creo que también lo mencioné. Yo vivía en un barrio que a veces cuando comparo esta historia digo, eso era Lodebar. Era un lugar donde no había muchas posibilidades, un barrio donde vivían personas de clase media para abajo, por no decir que todas eran de clase baja económicamente. Allí en ese barrio yo crecí prácticamente hasta, no sé, 16 años, 17. Y yo recuerdo que mi papá tenía un sobrenombre, yo creo que lo comenté, ¿no es cierto? Le decían el carpincho. Y por supuesto los hijos eran los carpinchitos, yo y mi hermano éramos los carpinchitos, es decir, que cuando íbamos a jugar al fútbol, al soccer, ¿no es cierto?, allí a la cancha que estaba cerca de nuestra casa, así nos llamaban. O si nos encontraban en la calle decían los carpinchitos. Y era una forma, a mí realmente cuando era como despectivo eso, ¿no es cierto?, decir los carpinchitos. Y entonces al leer esta historia yo me recuerdo aquel barrio donde yo vivía. Y yo digo, ¿cómo el Señor me sacó de allá? Cómo me sacó de allá y me fue paseando por diferentes lugares, me fue prosperando, me fue bendiciendo, me dio una familia, me dio una esposa, me dio hijos y hoy día me tiene acá en los Estados Unidos. Digo, wow, cuántas cosas ha hecho Dios conmigo. Dios realmente me sacó de Lodebar y yo creo que a ti, tú que estás escuchando, si tú eres un seguidor de Cristo, el Señor también te sacó de Lodebar. Nunca te olvides de eso, nunca te olvides que lo que tienes es porque el Rey de Reyes te lo dio, porque te dio la fuerza, Él te dio la salud y tú ahora disfrutas de las bendiciones del Señor. Pero vuelvo a decirte, el rey llamó a Mefiboset y él tenía miedo. Él estaba escondido en Lodebar, ¿no es cierto? Porque no quería que nadie lo encuentre. Y ahora entonces el rey le dice, yo te voy a tratar muy bien, yo quiero beneficiarte, yo quiero bendecirte. Tú no tienes por qué estar escondido más en Lodebar. Y hoy yo te digo, el Señor me manda a decirte, si tú te has apartado del Señor o estás mirando este video por casualidad, el Señor te dice en este momento que tú no tienes por qué esconderte, que Él quiere bendecirte, que por eso hoy te está hablando. Hoy me mandó a mí para que te diga que Él te ama, Él que te ama entrañablemente y quiere llevarte y que vivas a su lado. Quiere bendecirte a ti y a tu familia. Quiere darte una nueva vida, quiere darte una identidad. Yo no tenía identidad, recién encontré mi identidad cuando encontré al Señor. Yo creo que Mefiboset había perdido su identidad. Él había sido un príncipe, pero al ir a vivir allí en Lodebar, donde estaba abandonado, había perdido su identidad. Seguramente su nodriza le contaba que él había sido nieto del rey, hijo del príncipe, ¿no es cierto? Pero yo no sé si él lo creería. Al verse así habrá dicho, no, ¿qué voy a hacer yo príncipe? ¿Qué voy a ser yo nieto del rey? Y yo creo, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido hechos a imagen de Dios. Es decir, que somos príncipes, que somos herederos del reino. Eso dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Tal vez como Mefiboset tú te sientas que no es así, que tú no tienes identidad. Tú vagas por la vida sin identidad, pero el Señor en esta mañana te está llamando porque quiere darte una identidad, quiere darte un futuro diferente como hizo David con Mefiboset. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo, le dijo allí en el verso 7. Mefiboset nunca más estaría en miseria. Dios te manda a llamar para darte todo lo que te pertenece, la felicidad que te faltó hasta aquí, ¿no es cierto? Si has tenido una vida de amargura, el Señor hoy quiere darte eso, porque eso te lo robó el diablo. El diablo vino para destruir y matar. Eso es lo que Él quiere hacer con la familia y con los seres humanos y nos mete en la cabeza que somos perros, que no valemos nada, que por nuestros pecados, por nuestros errores no podemos acercarnos a Dios. Pero en esta mañana el Señor te manda a llamar porque quiere devolverte todo aquello que el diablo te robó. ¿Tú lo estás entendiendo? ¿Me estás escuchando? Ese es el mensaje que el Señor tiene para ti en esta mañana. Él quiere tenerte como príncipe, como heredero, que quiere bendecirte, que quiere que te sientes a su mesa, que quiere vestirte con las ropas reales, que quiere que disfrutes los manjares espirituales que Él tiene. Comerás a mi mesa
Este era un privilegio grande, ¿no es cierto? Que un mendigo ahora viniera a sentarse a la mesa del rey. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué diferencia! Él no lo podía creer cuando llegó allí al palacio, ¿no es cierto? Cuando lo bañaron, lo rasuraron, lo afeitaron y allí, ¿no es cierto?, le pusieron ropas reales, casi que cuando se sentó a la mesa allí del rey, donde se sentaba su esposa, sus hijos y tal vez algunos ministros, y él ahora estaba allí entre los hijos del rey y vestido, ¿no es cierto?, como un príncipe. Yo creo que ni se notaba, ¿no es cierto? Ni se notaba que él no era un hijo del rey David. Él estaba sentado allí a la mesa y tal vez el mantel cubrían sus piernitas. Él ya no se veía como lisiado, ¿no es cierto? La gracia lo estaba cubriendo. Y Dios quiere cubrirte con su gracia, a ti y a mí. Quiere cubrir tus quebraduras, tus heridas, todo aquello que tú has sufrido hasta acá, el Señor lo quiere cubrir, lo quiere sacar, quiere hacer una vida diferente para ti y para tu familia. Así que el Señor te invita porque quiere que te sientes a su mesa, quiere que tú compartas con Él, que tú disfrutes de las bendiciones que Él tiene para ti. Nosotros somos los hijos de Dios por creación y por redención y hemos sido invitados por el Rey de Reyes a un banquete real. Dice allí en Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él. Aquí está la invitación. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice que está llamando a tu puerta. Y en esta mañana, como Él se ha cansado de llamarte y tú no escuchas, hoy me mandó a mí para que te llame también. Porque Él quiere que tú te sientes a su mesa y disfrutes de las bendiciones. La vida de Mefibosé cambió para siempre. Y tu vida hoy puede cambiar para siempre, como cambió la mía y como cambió la vida de miles que son seguidores del Señor Jesús. Hoy tu vida puede cambiar si tú tan solo aceptas el llamado del Señor. Mefibosé atendió el llamado de David. Yo creo que él al principio se escondía cuando vio la carroza real que llegó allí a Lodebar. Él habrá tenido miedo y se habrá escondido porque pensaba que lo venían a matar, que lo venían a buscar para matarlo, ¿no es cierto? Pero finalmente se dio cuenta, trajeron allí una nota, una carta del rey. El rey te mandó a llamar y te está invitando para que vengas a su palacio. En esta mañana yo no tengo ninguna nota, solo tengo las palabras que el Señor dejó en sus escrituras, ¿no es cierto? Y el rey te ha mandado a llamar porque quiere beneficiarte. Atiende al llamado del rey y tu vida cambiará como cambió la de Mefibosé. Dios nos invita a su mesa y no toma en cuenta nuestras condiciones. Hoy podemos sentarnos a la mesa del gran rey y sentirnos iguales en condiciones a los mismos ángeles del Señor. Nosotros somos Mefiboset, quienes hemos visto muchos sueños frustrados, nuestras vidas quebradas. Hemos procurado estar lejos como si no quisiéramos ser encontrados. Pero Dios nos conoce y nos ama tanto y quiere traernos a su lado y quiere darnos el privilegio, quiere sentarnos a la mesa, quiere darnos una condición que nunca nosotros nos hemos imaginado. Dios dice, yo tengo bendiciones para ti que no han subido a tu mente. Tú no te das cuenta de las bendiciones que yo tengo para ti. Solamente tienes que creerme y aceptar la invitación. En este día Jesús insiste para que tú te sientes a su mesa. Él no permitas que nadie te robe este privilegio de sentarte al lado del Rey y recibir las bendiciones que el Señor tiene para ti y para tu familia. Ese es el mensaje cortito que el Señor me mandó a decirte, que el Rey te mandó a llamar, que quiere que te sientes a su mesa tú y tu familia, que quiere cambiar tu vida para siempre, la vida de tu familia, que quiere bendecirte como tú no te imaginas. El Señor me mandó a decirte que Él te quiere cerca de Él. Que el Señor te bendiga. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque dejaste esta historia en tu palabra. Gracias porque usaste al rey David. ¿No es cierto? Que le perdonó la vida a Mefiboset, que lo llevó al palacio real y que él pudo disfrutar de las bendiciones. Gracias porque esto quedó registrado, porque es justamente lo que tú quieres hacer con nosotros, sentarnos a tu mesa, vestirnos con tus ropas reales, darnos tus manjares espirituales, los manjares que tú quieres que disfrutemos. Gracias, Padre, por tu amor, porque aunque no lo merecemos, como tal vez Mefiboset no lo merecía, Señor, tú estás detrás nuestro, tú nos estás llamando
transformando continuamente. Por favor, Padre Santo, bendice a mis amigos, a mis oyentes, todos estos hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Bendícelo, dales tu espíritu para que puedan entender cuál es el mensaje, Señor, que tú me mandaste para que le diga, Señor. Que puedan abrir su corazón para que tú puedas entrar en ello, tú puedas cambiar sus vidas para siempre, las vidas de su familia y recibir, Señor, como herencia la vida eterna que nos has prometido a todos. Gracias, mi Señor, y te pido estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén.